tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Conversando en Blanco o Negro. Hoy estamos aquí con William Rojas, un joven colombiano, bogotano, de esta generación importante para Colombia y también para Latinoamérica, digámoslo así, porque son jóvenes innovadores, jóvenes inquietos, jóvenes que están pensando en cómo sumar, cómo aportarle a su país estructuras, proyectos y todo lo que sea para el bienestar de los colombianos. William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Conversemos un rato, conversemos o dejémosle saber a la audiencia un poco del background tuyo, de tu parte tanto humana como profesional. Y vamos conversando. Por supuesto, Rodrigo. Bueno, qué gusto que me hayas invitado. También un saludo para la audiencia. Pues como ya lo mencionó, soy William Rojas. Actualmente realizo diferentes procesos. Presido la Mesa Técnica de Comercio Formal Industrial. Soy vicepresidente de la Fundación Colombia Identitaria. Asimismo fui representante de la Mesa Multipartidista por el tema de juventudes en el campo político. Cuento con estudios en filosofía de la Universidad Nacional. Y digamos que hasta el momento se ha venido desarrollando todo un proceso para el establecimiento o la búsqueda de una identidad colombiana, que ese es quizás el problema de fondo que tenemos a nivel cultural e histórico. Hablemos un poco de esa parte de identidad, que puede ser también darse a confundir dentro de la identidad. Colombia es un país muy diverso. Tanto en regiones como en su capacidad productiva, como nosotros mismos dentro de la étnica. Entonces, ¿qué buscas dentro de ese proyecto de identidad? Sí, normalmente cuando se aborda el concepto de la búsqueda de una identidad colombiana, o lo que yo llamo el identitarismo, es no basarnos en la concepción determinista, biológica, material, ancestral. De pronto como de que si usted es o blanco, negro, indio, mulato, no, sino vamos más un poquito más de fondo, ¿sí? Okay. Vamos a una concepción mucho más metapolítica, ¿sí? Okay. La metapolítica lo que busca es la raíz de las cosas, ¿sí? Y la raíz del caso colombiano es que Colombia se ha caracterizado porque tiene un espíritu de lucha, ¿sí? Entonces, el espíritu de lucha va concatenado a que independientemente de su etnia, de su raza, usted puede identificar a un colombiano, ¿sí? O sea, si usted va a la costa, usted sabe quién es un colombiano. Si usted va a cualquier parte, sabe quién es. Inclusive, si sale por fuera del país, usted encuentra un colombiano. Lo identifica. ¿Sí? Así sea de diferente tipo de etnia, cultura, lo que sea. ¿Sí? Entonces, con base en eso, es que nos hemos centrado en buscar un proyecto de nación, con base a la identidad, por una sencilla razón. Porque si uno primero no se conoce, ¿cierto? Y eso en el campo filosófico es muy importante, entender el ser, lo que somos, el ontos. El saber quién eres. ¿Quién eres? Entonces, si usted no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y el problema de fondo de Colombia es que no ha tenido un desarrollo, una identidad propia, sino hemos cogido, sí, y hemos importado diferentes formas, desde lo social hasta lo jurídico, hasta lo económico, e incluso hasta el quiénes somos también se ha venido importando, ¿sí? Y esa importación, William, ¿la podemos también como abrir dentro de generaciones? Sí, por supuesto. Digamos que Colombia es un país hispanoamericano en primera medida, es decir, tenemos nuestras raíces de nuestros antepasados. Hay que hablar, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, las muiscas, más un poco más hacia el sentido costal, pues están los Covi, bueno, hay diferentes etnias indígenas. E influencia. Exacto, pero también somos hispanos, ¿sí? Sí. Llevamos en nuestra sangre ese sentido de la hispanidad, de ese lenguaje, ¿sí? De esa parte ibérica del mundo, de Europa, también está acá en nosotros. Entonces nosotros somos la influencia o el encuentro de dos mundos, como decía un autor, ¿cierto? Y aparte de eso, la influencia hispana que tuvo también de invasiones de otras culturas, ¿no? O sea, a nosotros nos llegó ya una historia también étnica influenciada. Y de muchos años y milenios. Sí. O sea, muchos se puede inclusive rastrear desde hasta el Imperio Romano, un poco más atrás. Y también en el caso indígena hay unos rastreos y unos estudios importantes de unos desarrollos que hubo en esta región, bueno, a pesar de que no fue igual
que en sectores como en Mesoamérica o en los sectores de Perú, pero sí hubo un desarrollo importante. Entonces, cuando se encuentran esos dos mundos, se va, digamos, como concatenando. Y cuando se va concatenando, se va haciendo un desarrollo propio, ¿sí? Porque en este punto de hoy somos una amalgama, ¿sí? Entonces, por eso usted encuentra, digamos, esa pluralidad que siempre se habla, pero es que la pluralidad va enfocada hacia lo que somos, lo que buscamos, ¿sí? Esa búsqueda que siempre ha sido, ¿cuál? Pues la emancipación del ser humano, ¿sí? Elevar los valores tradicionales y ancestrales, ¿sí? ¿Y no se han perdido? Lo que pasa es que el desarrollo histórico y la modernidad, el avance de la modernidad, que pues personalmente soy muy crítico desde un punto de vista filosófico, lo que hizo la modernidad fue decirle al mundo, oiga, todos sus valores tradicionales, antiguos, o la sabiduría profunda, como diría cierto autor, déjenlos a un lado porque vamos a darle paso, ¿sí?, a una nueva visión del mundo, mucho más materialista, sintética, ¿sí? Hablo de materialismo en el concepto filosófico, es decir, de ver el mundo de que no, ya lo tradicional no nos gusta, ahora vamos a hacer un proceso un poco más del positivismo. Más. ¿Y ese proceso confundió? Claro, notablemente, porque en el momento en que usted deja a un lado su ser, su esencia, su identidad, pues claramente está jugando a ser lo que no es, ¿cierto? Y cuando usted juega a no ser lo que es propiamente, pues lo que usted va a lograr es tener un poco de cosas, ¿sí?, desorganizadas, ¿sí? En cuenta esta mesa desorganizada, pero no hay unidad. O sea, dentro del estudio tuyo de la parte social y de esto tan importante que estás mencionando, ¿tú podrías decir que nos hemos mal transformado? Totalmente. Y yo diría una deformación. Había una deformación cultural en todos los niveles. Y social, claramente. Y social. Claro. Y eso es lo que ves ahora en la actitud, llamémoslo así, en la actitud o en la reacción de estas generaciones rebeldes. Sí, por supuesto. O sea, es decir, como el problema es histórico, al ser el problema histórico también es generacional. ¿Sí? Entonces digamos que se van como heredando y se van llevando a cabo problemas y eso es como cuando usted tiene su finca, pero sucede que usted dice, no, es que mi abuelito no organizó el terreno, entonces toca ir a pelear allá con los otros hijos y los otros hijos dicen, no, pero es que el viejo corrió la cerca para un lado y, o sea, es una continuidad de problemas sin solución. ¿Sí? No hay, sin solución absoluto, porque la solución, pero tiene que haber una solución en algún punto. Claro, pero lo que han propuesto hasta el momento han sido, o sea que también estamos importando la solución. Claro, porque es que aquí se está desmaquillando todo. O sea, es como cuando usted tiene la casa desordenada y entonces dice, no, pues trae la señora de servicio que te la ordene. No, lo peor es que usted coge los chécheres y los pone debajo del sofá y cree que con los esconde. Los esconde. Entonces el problema colombiano es que esconde su problema social. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer... Ahí puede ser, y discúlpame William, pero es que el tema va calentando ideas y conceptos, pero yo le llamo a esto la olla express. Ok. Entonces todo eso que dices es el fenómeno social que va calentando y en un momento dado, ¡pum!, coge y revienta o explota, como lo quieras decir, pero resulta que esa explosión ni sabe qué fue lo que pasó. De acuerdo, porque se olvida el origen, o sea, el problema de la causa. Exacto. Pero entonces, vamos un poco atrás, que es dentro del estudio tuyo, pues que como filósofo y sociólogo a la vez, ¿cómo podemos contemplar todos estos fenómenos y estas situaciones dentro de un proyecto nacional de Colombia, un proyecto social nacional de Colombia? Lo primero es, y te lo digo antes de que me des tú esto, Colombia, y lo que hablábamos antes del programa puede ser, tiene unas capacidades y una diversidad tan potente que podemos ser una macro sociedad, macro en todo sentido, social, cultural, productiva, todo. Pero ese desconocimiento de nosotros mismos nos hace una causa y un efecto de, en vez de avanzar, retroceder, ¿cierto? De acuerdo. Ok, entonces la solución social, ¿cuál es? Mire, yo se lo voy a poner de la siguiente manera, un ejemplo histórico.
siempre me gusta coger la historia. Una referencia. Sí, porque es que la referencia histórica es nuestra escritura Sí, de una vivencia. Es un referente. Entonces, cuando usted olvida la vivencia, ¿sí? Entonces está olvidando quién es. Entonces te hago un paréntesis ahí. Entonces, parte de todo esto que está sucediendo, en parte culpa, llamémoslo así, también es la influencia de los cambios en la educación, porque por ejemplo en los colegios quitaron la historia, quitaron la geografía. O sea, tú le dices a un niño hoy en día dónde queda el Baipé y te mandan por otro lado, ¿sí? De acuerdo. Entonces, esa influencia histórica... Claro, lo que pasa es que todo, a ver, el orden de los factores como es, todo cambio social viene de un proceso cultural. ¿Sí? Sí. Y todo cambio político también viene de un proceso social y cultural. Correcto. ¿Cierto? Y a su vez, la base de los cambios es la educación, ¿cierto? Porque el sistema educativo, la forma como usted concibe la educación, así es como usted va a organizar a una sociedad, ¿cierto? Correcto. Entonces le voy a poner un ejemplo. Cuando en la historia nos enseñó que, por ejemplo, hubo el proceso de la Revolución Francesa, ¿sí? Okay. ¿Qué sucede? Las viejas estructuras son depuestas por las nuevas y las nuevas lo que hacen es desconocer todo el proceso histórico, ¿cierto? ¿Y a eso le puedes decir conductas? Sí, pero es más que todo como la falta de tener un proyecto, ¿sí? Es decir, cuando tú organizas un proyecto, sea gerencial, político, cultural, el que sea, Sí. pues tú tienes que hacerlo como siempre se hace un proyecto. Estructurarlo. Listo, quiero cambiar el sistema, pero ¿cómo lo quiero cambiar? No me gusta este tipo de economía, listo, pero ¿cuál es la propuesta? No me gusta el sistema cultural, perfecto, ¿cuál es la propuesta? Entonces, cuando la Revolución Francesa surge en esa contienda, entonces no queremos lo que tenemos y vamos a imponer un nuevo modelo. La historia ya enseñó que cuando se impone un modelo sin tener conciencia de qué es lo que quiero, simplemente se empieza a improvisar. O sea, de cambiar por cambiar. Exacto, entonces cuando usted improvisa, al final de cuentas le va a pasar como Robespierre, que fue el dirigente, el intelectual que dirigió la Revolución Francesa, pues terminó guillotinado por sus propios... Culpable. Sí, exacto, por sus propias conductas. Entonces, es lo mismo, ha pasado en la historia, ese no es el único referente, al Imperio Romano, a los griegos, a los babilonios, a todo el mundo le pasó, ¿sí? ¿Y en qué momento dices tú que estamos en Colombia? Colombia está en un proceso... ¿A punto de que nos guillotinen? No de pronto tan extremo, pero yo pienso que Colombia sí está en una... Primero, la sociedad occidental está en decadencia. Hay un autor que se llama Spengler, especifica cómo es que la sociedad se va decayendo. Pero aparte de eso, Colombia también, como hace parte del occidente, tiene una decadencia, ella en sí misma tiene su propia decadencia, ¿sí? Y cuando tiene su propia decadencia, lo que tiene una de dos, o se va al estanco, o en la misma decadencia se genera una solución, ¿cierto? Como siempre ha pasado, la causa y efecto son elementales. Entonces, en el caso colombiano, hay un agotamiento al modelo. Esto es importante que lo entiendan. ¿Y por qué yo hablo del referente histórico? Porque cuando Colombia se independiza, ¿sí? Que es la causa, el origen, cuando Colombia se independiza, lo que sucede es que Colombia primero importa un modelo, ¿sí? Liberal, masónico, porque eso hay que hablarlo, hay cosas hay que decirlas con el nombre. Y con verdades. Y con verdades, importa un modelo bancario, importa un modelo porque las revoluciones no son gratuitas. Correcto. Las personas cuando dicen o a veces tocan el tema de la historia, no, es que las luchas y la causa, bueno, sí, se lo respeto porque yo también he llevado mi propia lucha con diferentes personas, pero las luchas tienen costos. Las revoluciones cuestan, valen, alguien las paga, ¿sí? Pero nadie se pone, o muy pocos. Y así como las pagan, las fomentan. Claro, porque de eso viven, ¿sí? Claro, generan el cambio. Entonces, cuando Colombia pasó ese modelo, importó ese modelo, lo que hubo fue una ruptura. ¿De qué ruptura estoy hablando? De la ruptura hispanoamericana. Tuvimos 300 años de historia de acomodamiento desde el proceso de colonia conquista, ¿sí? Hasta antecitos de la independencia, donde las estructuras sociales se fueron acomodando, porque recuerda que le dije que hubo un choque de dos mundos. Sí, correcto. Pero tuvimos 300 años para organizarnos, y esos 300 años reflejan el nivel de comportamiento de hoy en día.
¿sí? Por eso es que Colombia es una sociedad, a pesar de todo, sigue siendo una sociedad muy conservadora, ¿sí? Álvaro Gómez Hurtado decía, hay más conservatismo que partido conservador, y es una realidad, porque la estructura de por qué usted como actúa, piensa, es una situación muy conservadora, ¿sí? Porque usted primero analiza, usted dice, hasta para tomar decisiones para los negocios, ¿no? Sí, usted dice... o también el dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Entonces, Colombia ya agotó su modelo que lo importaron, ¿cierto? Sí. Todos los próceres de la independencia, que eran pues también oligarcas criollos, pues, no querían pagar impuestos y trajeron un modelo para ellos organizarse. Sí, de beneficio. Entonces, pero el problema no es tan así. Para mí el problema es que lo que hicieron fue no haber colocado un proyecto, ¿sí? Porque recuerde que hablamos de un periodo de la patria boba antecitos de la independencia, ¿sí? No será crearon normas más no el proyecto. Exacto, o sea, vuelve y juega, como hablé con la casa. La casa, usted llega y guarda el desorden debajo del sofá, pero no hizo el arreglo que tenía que hacer. Entonces hemos venido creando todo un sistema normativo, todo un sistema burocrático, y entonces el Estado creció y las formas crecieron, y como que cada presidente que va llegando intenta desarreglar, pero lo de encima. Lo superficial. Lo superficial, pero no lo sustancial, no el fondo. Exacto. ¿Sí? ¿Y ese fondo, William, cuál es la base principal de ese fondo? Significativamente nosotros los seres humanos propendemos por restablecer nuestros valores tradicionales, ¿sí? La tradición es parte de nosotros. Hay un autor muy bueno, Martin Heidegger, decía en Ser y Tiempo que el ser ontológico, o el Dasein, que es el ser ahí, o sea, nosotros, el ser ahí en el mundo, entiende la tradición porque vive dentro de una temporalidad histórica, la vive, la siente, ¿sí? Como lo estamos sintiendo, y también podemos analizar nuestros eventos anteriores, nuestros hechos anteriores a nuestro mismo nacimiento. Esas visiones, esas tradiciones heredan. Por eso cuando Álvaro Gómez Hurtado decía que el conservatismo es una visión, una doctrina, un estamento, una forma de vida que se enmarca dentro de la tradición, él no se refería solamente a una tradición de pronto cristiana, también hablaba de una tradición más antigua, sí, claro, ¿sí? Claro. De esa herencia que tenemos particularmente. Entonces el fondo son los valores tradicionales que deben mantenerse para que haya una estructura, ¿sí? Si hay un orden en el universo, hay un orden en la sociedad. Es cierto. ¿Cierto? Entonces, cuando usted mantiene esa estructura, todo le va funcionando. ¿Qué se debe hacer? Lo primero es el restablecimiento de esos valores, porque es que como el proceso de la modernidad que hablamos en algún momento determinado, ¿sí? Inició negando eso, o sea, como que ya no me sirve, ¿sí? Dejémoslo para un lado, vamos a hacerlo todo nuevo. Entonces, al hacerlo todo nuevo, intentaron fue maquillar, ¿sí? O colocar el desorden debajo del sofá, pero no hablaron del problema de fondo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí te hago un punto. Comenzamos ahí hablando de la familia. Claro. Indiscutiblemente hay ciertas, no diría nociones, realidades que son muy específicas o mínimas que se llaman principios. Nosotros en filosofía llamamos los principios universales, ¿sí? Que se utilizan en la lógica matemática y se utilizan para cualquier cosa. Hay uno, por ejemplo, que se llama el principio de identidad. El principio de identidad es el ser es por lo que es. O sea, usted es Rodrigo soy lo que soy, porque tiene unas características que lo hacen ser como tal, ¿cierto? O en matemática es A es igual a A. Es en lógica, así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Como los principios existen, están ahí, independientemente si usted cree o no cree, lo que requiere actualmente, o sea, lo que necesitamos verdaderamente es acogernos a ello. ¿Qué viene con esta organización? El orden universal, la familia, porque pues obviamente la familia es garante de una sociedad, porque es que sin familia no hay hijos. Y no existe nada. Sin hijos. Ni siquiera el Estado. Exacto, ahí es donde está el problema. Si usted analiza todos estos movimientos modernistas, porque es que la modernidad como surge bajo una crisis propia, ¿qué pasa? Van desplazando el problema y van enfocando los problemas, o sea, lo desplazan, lo enfocan, pero lo hacen mal. Entonces, ¿qué pasó? Surge la modernidad. Sí. Se sublima la razón, yo lo llamo así, sublimar a la razón. ¿Por qué la razón?
Claro, la razón es para que yo entienda los principios. Para que comprendas el Pero mecanismo. es que la razón en sí misma no se puede explicar a sí misma, ni la razón la puedo sublimar, la razón tiene límites. Está sujeta a... Está sujeta a unos eventos que no son razonables. El sentimiento humano no es razonable. Ujú. La pasión que yo siento por un hijo, por una mujer, no, o sea, no está dentro de la razón, ¿sí? Entonces tenemos una serie de elementos que no son razonables. Lo que pasa es que por eso cuando uno tiene una visión un poco más tradicional, uno dice, claro, tengo que tomar decisiones con la razón, pero también como que ese Ponerle alguito sentimiento. se dice, no, yo como que voy a hacer un negocio, pero no, espere, tengo un pálpito. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces los modernistas cogieron la razón, la sublimaron. Después de que subliman a la razón, lo que hacen después, y también es un problema teológico, ¿no? Claro. O sea, Sí, entra esa parte. hay un autor muy importante que dice que al final de cuentas el problema político es teológico, ¿sí? Porque se desplaza a Dios, que era el garante del orden universal, y se sube a la razón y se sube al humanismo. Entonces, y la educación la desplazó. claro, porque es que la educación entonces ya no se va a basar en que tenemos que atenernos a un sistema de reglas de orden, ¿sí? Ujú. Direccionadas por un ser supremo, por una causa incausada, como ya Aristóteles, sino ahora es el hombre. El hombre es Dios, el hombre puede hacer, puede generar, el hombre puede desarrollar, entonces subliman al hombre, ¿sí? A unos niveles exagerados. Es tan así que subliman la razón y luego subliman la libertad. ¿Por qué? Ahí enfoquémonos ahí en esa parte. Hay una confusión en relación a esa libertad, Ajá. que es causa de lo que estás diciendo ahora. O sea, Ujú. una libertad sin principios, ¿Qué es? Es la catástrofe. Y es lo que estamos viviendo. Claro, porque cuando pasa la Revolución Francesa, pues es la libertad llevada a la catástrofe, ¿sí? Sí. Porque es todo el mundo haciendo lo que quiere y ahí- llevándose por delante a mucha gente. Y ahí entra la rebeldía, Claro, porque es que el proyecto modernista es tan... fundamental la rebeldía. no, y es tan irónico que se niega a sí mismo. Y Sí. le voy a decir una razón, porque en el proceso de intentar negar estructuras tradicionales y colocar en su, yo le llamo egocentrismo, otro sistema, ese mismo sistema terminó arruinándose a sí mismo, ¿sí? Entonces todos los grandes críticos digamos, hablo desde el punto de vista de la academia, y ya voy a aterrizarlo más hacia nosotros, Ajá. es que se basan en analizar lo que está mal, pero con el análisis de eso que está mal. No se van un poquito más para atrás y dicen, no, es que la causa viene, por ejemplo, en el concepto de la modernidad. Entonces, esa libertad se degenera. Y después de que se degeneró la libertad, ahorita estamos con el degeneramiento del lenguaje, Sí, ¿cierto? sí. Porque es que en cada cierto tiempo van apareciendo pensadores que dicen, no, pues si al principio decían, al inicio de la modernidad, es la razón lo más importante, otros dijeron, no, es que es el contrato social, la libertad humana y este tipo de cosas. Y llegan otros tipos y dicen, no, antes de poder hablar eso, hablemos del lenguaje. Entonces subliman el lenguaje, que es lo que estamos viendo, y estamos llegando al nivel de la decadencia absoluta de la sociedad, que es la sublimación de la sexualidad. Total, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros en estas generaciones jóvenes? ¿De qué momento les tocó? Las generaciones jóvenes están, digamos que sufriendo, y lo digo así, sufriendo El impacto de toda esta catástrofe. el impacto de la catástrofe, pero peor aún estar direccionados a continuar la catástrofe, ¿sí? Hablando de lo que estás tocando, aún en la catástrofe, sin ningún proyecto que vaya a sacarlas de la catástrofe. No hay en este momento. Y ya lo aterrizó el caso colombiano, Sí. porque acabamos de hacer como una contextualización histórica, Ajá. pero ahora vamos a lo que nos Vamos importa, a la que es patria. Colombia, ¿sí? En el caso colombiano, como está dentro de todo ese influjo de procesos, dentro de toda esa historia, está contenida ahí en nosotros, ¿sí? Y que no es de mucho tiempo. Es podemos hablar- relativamente corto, porque es que esa es la otra, la temporalidad de nosotros como seres humanos, nuestra finitud de vida nos hace ver que las cosas pasan como a mucho, pero en realidad no. Si usted se corre o usted mira, si en vez de ver el mundo así cronológicamente se hace un poquito para atrás, 200 años de vida republicana, a final de cuentas, no son nada al lado de 3500 No, años de nada. historia del Imperio Egipcio, por ejemplo. No, correcto. ¿Sí? Si yo a mis 60 años he visto que esto pasó soplado, ¿Sí? Entonces, 200 años pasaron más rápido, ¿está bien? mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Colombia necesita replantearse hoy su lugar, que eso es parte de la visión como identitario que soy. Es que si Colombia se replantea su lugar, puede
Al hablar de replantear es que es profundizar en Replantear el lugar significa primero volver a algo. volver, o yo le llamaría una restauración moral. ¿Sí? Pero ¿quién la generaría? Porque las generaciones nuestras las tenemos claras. Ujú. La tuya, pues la estás exponiendo. Pero la rebeldía de los que vienen abajo, ¿hay aceptación? Claro, lo que pasa es que como los valores son tradicionales y son supremos, o sea, ¿El respeto existe? claro, independientemente. ¿A Pero- qué me quiero llegar? Ok. Claro, hay problemas del tema del respeto, pero al final de cuentas un pelado lo afinan y vuelve y se retorna al punto. ¿Sí me Entra en el entiendes? respeto. Vuelve y juega, o sea, hay posibilidades de retorno. Si Sí. esto fuera una catástrofe, o sea, catástrofe literal, el fin de todo, pues no habría forma de retornar. Pero yo sí creo firmemente. Pero y hay esto- sociedades que se han acabado. Claro, porque aquí es donde yo hablo del replantearse. Ok. O Colombia se acaba, o Colombia se replantea hacia un objetivo. ¿Sí? En ese Colombia se acaba. Hay algo muy interesante, William, ahí. A raíz de esta situación política que estamos viviendo, en un momento dado muchos colombianos, no inclusive, pero llegaron y el comentario era, óigame, ¿y por qué no dejamos que esto se acabe? ¿Por qué no dejamos que esto se totee? A ver cómo es. Allá influyen son las posturas, ¿no? Las posturas de cómo ve cada uno el mundo, el universo, cómo veo la vida, ¿cierto? La propia. La propia y también la externa, ¿no? Porque Sí. nosotros somos internos, pero también externos, ¿no? Entonces, Pero al colombiano le importa mucho el externo. lo que pasa es que Colombia sufre algo, y eso lo he aprendido en mis procesos dentro del sistema del comercio, liderando empresarios industriales, es que es extremadamente individualista. Soy yo, es mi negocio, es La mi... famosa palabra del importaculismo. Sí, exacto. O sea, soy yo, yo no sé, mira. Pero cuando sucede una crisis, como por ejemplo el cierre de los negocios en el periodo de post-COVID, digamos así, o de Sí. COVID, no, ahí sí, no, ¿qué vamos a hacer? Unámonos. Unámonos, logremos, no sé qué. Integrémonos. Entonces hay que luchar, pero eso es un problema cultural, es un comportamiento Sí, cultural sí. que puede ser modificado socialmente, pero de una forma educativa para la siguiente generación. Entonces, replanteémonos. Lo primero, entender quiénes somos, un restablecimiento de Que no identidad. lo tenemos nada No claro. lo tenemos claro. Después de eso, hay Y que... por ahí entonces, ¿cómo comenzamos a entendernos? La única forma, la única manera es que el cambio se logra con la educación. Sí. Pero para usted tener una educación que funcione, que busque un objetivo, no puede ser esta. O sea, este sistema no... Aquí hay un problema. ¿El que, sistema educativo el o la sistema- educación? Es que son ambas cosas. Es el sistema educativo y el modelo pedagógico. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura del sistema educativo está generado para qué? Producción, pero también es una producción, ¿cómo diría yo? No concreta, sino es Hágale. como, hágale, ¿sí? Hágale. Pero al mismo tiempo también es un sistema educativo muy burocrático, ¿sí? Sí. Es un sistema que acapara y tampoco va compenetrado con un proyecto hacia futuro, ¿cierto? Y no direccionado. Y lo peor, exacto, y lo peor es el modelo pedagógico que tenemos reinantes dentro del sistema educativo. Lo digo como pedagogo que también soy. Ajá. Nosotros, como nos gusta importar, ¿no? Sí. Importamos las visiones. Entonces nosotros importamos, por ejemplo, las pedagogías críticas, que es una visión marxista a lo latinoamericano de la educación, ¿sí? No con esto significa que enseñen marxismo, no, pero acogen el modelo marxista y lo implementan en el sistema educativo, ¿sí? Entonces por eso utilizan autores como Paulo Freire, Ajá. diferentes autores latinoamericanos que vean el mundo como una lucha de clases, que vean el mundo, ¿sí? Con una filosofía decadente, porque después tendremos la oportunidad de explicar por qué el sistema Sí. filosófico no funciona, ese no funciona, pero aún así el sistema o el modelo lo acoge y lo implementa y lo coloca. Ok. ¿Qué necesitamos en el sistema educativo? Es muy simple, necesitamos cambiarlo completamente. Esa vaina de que los pelados estén metidos todo el día en un aula de clase, hermano, frente a un tablero y después llega a la casa Eso a hacer funciona tarea. con nosotros. Sí, pero ya en este momento Eso no sirve para un funciona carajo, con nosotros. ¿sí? Los Son- países que tienen avanzados los procesos y eso no significa que debamos ser igual, no, hay que analizar y mirar qué cositas nos funcionan, pero hay que hacer un proceso autónomo
es, por ejemplo, importar y acoplar. Sí, o analizar qué elementos, ¿no? Exacto. Como cuando usted va a hacer un invento de algo, un negocio de algo, usted dice, uy, yo voy a mirar esta empresa que hace tal Saco de aquí, funcionamiento. saco de acá. Y crea a su propia forma autónoma. Entonces, países nórdicos, por ejemplo, tienen sistemas educativos donde están pensados para potencializar el desarrollo humano. Esa es parte de mi trabajo que he venido realizando dentro de la fundación, por ejemplo, Agentes de Transformación, que es una fundación dedicada al tema de la discapacidad, ¿cierto? Okay. Como el tema de la discapacidad, usted no puede educar a un niño, a un adolescente o adulto en condición de discapacidad igual que lo haría con los demás. Tiene que buscar un enfoque, ¿sí? Un enfoque. Y al buscar usted enfoque, ahí es donde usted tiene que redireccionar, no el sistema actual que ya está, ¿sí?, mandado a recoger, sino potencializar el desarrollo. ¿Y cómo? Detectar talentos. ¿Sí? Sí. Si el sistema educativo, claro, porque es que si el sistema educativo desde el principio tenemos unos docentes bien formados, bien pagos también, que digan, mire, este niño tiene 2, 3 años, 4 años, 5 añitos, tiene actitudes musicales, tiene actitudes. Vamos para allá. ¿Por qué? Porque tendríamos una siguiente generación. El mecánico, el técnico, el creativo, hágale. Todo. El arquitecto. El fotógrafo. Que alguien es bueno en fotografía y entonces ponernos a decir, no, es que usted a qué se va a dedicar, no, mijo, hágale, porque es que si usted es bueno en algo, usted va a vivir de eso. Claro. Si a usted le gusta, usted vive de eso. Sí. ¿Sí? Entonces tendríamos una generación, si usted coge la generación de ahora y la enfoca y le potencializa el desarrollo, en 10 o 20 años tiene una forma de visión de sociedad completamente pero diferente. Esa generación, ¿a partir de qué edad la cogerías tú ahora en Colombia? Para poder hacer ese cambio, sí, y esta parte es clave, es necesario... Pre-kinder. Pero es necesario ante todo, o sea, hay que desde el principio, desde el puro principio, un sistema desde pre-kinder hasta que finalice. Son 20 años de modificación. Pero para poderlo lograr, o tiene dos caminos, pero yo soy más apegado a uno. Tiene dos caminos, o todos de una manera estructurada se reúnen, el sistema político, social, se reúnen, dicen, bueno, vamos a pensar la educación para acá. O realmente los que estamos pensando esto, nos juntamos con la mayoría de personas que sí están pensando en generar un cambio estructural. Porque es que aquí hay un problema, y es que ya la política se atraviesa. Para usted cambiar un sistema, un modelo, usted tiene que tener mayorías en un congreso, sí, usted tiene que pasar el proyecto, y tiene que sufrir modificaciones. Exactamente, entonces ahí es donde está un poquito el problema, ¿sí? Porque va a ser muy difícil con este sistema de ahora, el que estamos viviendo, que haya ese cambio, ¿sí? Pero así como ellos lo fueron transformando, también puede sufrir transformaciones. Posiblemente sí, pero si usted mantiene lo sustancial, el objetivo, la meta, o lo de fondo lo mantiene objetivizado, lo puede lograr. ¿Qué países están haciendo eso? Muchos, demasiados. O sea, por ejemplo, voy a poner un caso. El Salvador. El Salvador está haciendo su propio proceso, tomando en cuenta que viene desde una directriz política, ¿no? O sea, claro, Nayib Bukele gana la presidencia, sí, o tiene mayorías en un congreso y hágale. Y él está pensando en su país y él dice, mi país es este. Y lo impuso. Y yo voy para allá. Sí. Y todas las fuerzas productivas, sociales, educativas, generacionales están para allá. Y ha sido una modificación positiva. Sí, claro, porque a final de cuentas usted tiene que darle sentido, restablecer quién es usted, ¿sí? Usted no puede pretender ayudar a los demás y primero no está usted bien. Correcto. Entonces, ¿qué está aceptación, ¿no? Claro, entonces los países deben asumir una posición nacional propia, identitaria, suya, y enfocarse. Aquí es donde yo hablo del tema del pare que tiene que hacer Colombia. Como la sociedad occidental está en decadencia, está hacia el final, ¿sí? O sea, está moribunda. Sí. O Colombia sigue ese modelo moribundo, que ya lo traemos, que ya está, pero que puede seguir por ahí, ¿sí? A la decadencia absoluta. Y hablo, por ejemplo, en el caso norteamericano. Si usted mira la política norteamericana, está en absoluta total decadencia, eso me va a dar la razón, ¿sí? Por muchos motivos, pero más allá del tema económico, hablemos del tema social. Sí. ¿Cuántos drogadictos hay en este momento, ciudades enteras,
Es que son ciudades enteras, hermano, que viven en ese mundo, están atrapados. Sí. ¿Cuántas sociedades enteras tenemos a jóvenes disparándole, niños, pelados disparándole a otros niños? La semana pasada nomás 12 casos en todos los Estados Unidos. O sea, eso es un síntoma. Sí. Es un síntoma. Más que un síntoma, ya es un Bueno, es un una hecho. conducta social, ¿no? Es la fiebre. Sí. Es la fiebre que ya le Sí. llegó al paciente. Entonces, los Estados Unidos, como potencia hegemónica, ya está llegando a su final, porque pasa en toda la historia. O sea, esto nadie se sostiene durante eternamente, no, tiene un proceso. Entonces, se está yendo al barranco, su sistema social se va para el barranco, su sistema económico se va para el barranco. ¿Y Colombia qué va a hacer? Nos absorbe. ¿Será que Colombia vamos a seguir ahí como el satélite, detrásito, esperando a ver allá qué van a hacer? ¿O hacemos más bien una cosa, un replanteamiento de lo que somos y empezamos a pensar por nosotros? ¿Crees en este momento que las dos opciones que tiene Colombia para seguir su camino, alguna de ellas pudiera replantear lo que tú estás? Lo veo un poco difícil, porque las opciones actualmente son la forma más culmine de la modernidad. Es decir, el sistema en Colombia es una democracia liberal, es representativa, ¿sí? Uh-huh. Que ya se evidencia en la historia que no funciona, la representatividad, porque no tiene sustancia. Y lo voy a explicar muy rápidamente, de la forma más sencilla posible. Si usted analiza cuando Carrasquilla salió a hablar de que la docena de huevos, ¿sí?, tenía tanto precio que era una cosa, pues, o sea, de locos, se prendió esta vaina el mechero. Pero eso es ¿por qué? Porque es que como ellos nunca han comprado una docena de huevos, los altos dirigentes nunca saben qué es, por ejemplo, tener que acostarse con agua panela, Ni montarse en un Transmilenio. ni montarse en un Transmilenio. Ni Entonces, comprar el abono. exacto, entonces como viven en su mundo, se crea, por eso es que yo soy crítico del liberalismo puro y duro, porque es que el liberalismo genera algo que se llama la burguesía, y la burguesía es ese nuevo sistema, esa nueva clase alejada de la El realidad. Fuera del mundo real. Entonces, de... nuestros dirigentes, los que direccionan la política económica del país, los que direccionan los planes y proyectos de 4 o 5 años, en esa estructura. Están dentro de la estructura, ¿sí? Y con eso no quiero satanizar a todo el mundo, sino simplemente quiero hablar del modelo, de la forma. Claro. Entonces, no hay una orientación para decir, lo viví, lo entiendo. Ahora, tampoco significa que la persona tenga que, pues, estar en la pura miseria para entender el funcionamiento. No, pero sí tener una conciencia de poder decir, oiga, sí, estamos jodidos y yo pienso que es por acá. O sea, que digan, hagamos el intento. Claro, ¿sí? Pero también es, William, porque la mayoría de los que han manejado ese contexto dentro de la estructura de gobierno son teóricos y no prácticos. ¿Sí? Y ahí es donde está, eso es otro gran problema. O sea, la única forma es entender algo que vivir. Es practicarlo. ¿sí? Y vivirlo conlleva también de aprender de errores y generar solución al error. No significa que nos vamos a quedar toda la vida en el error, ¿no? Tapar el error, pero usted le toca, bueno, claro. ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? Sí. Eso es la primera parte. Entonces, el sistema político actual, lo que estamos viviendo, lo que estamos, o sea, observando actual, el hoy. Gustavo Petro representa, él es progresista, ¿no? A mí me gusta utilizar mucho la filosofía política, porque la filosofía política analiza las ideologías, las posiciones. Sí, total. Entonces Gustavo Petro es un progresista, el progresismo camuflado, ¿no? nace, no, es progresista, y ya lo voy a explicar en qué sentido. El progresismo en su concepción filosófica, ¿sí? Sí. Se basa en una forma de liberalismo mucho más acabado, ¿sí? Sí. Recuerde que nosotros somos como una continuidad de procesos, ¿sí? Yo le hablaba que primero se sublimó la razón, luego la libertad, correcto. Luego el lenguaje, vamos en la sexualidad, ¿sí? Entonces el tipo defiende todos estos elementos degradantes, como está ahorita con este tema de la degradación sexual, y a final de cuentas impone un sistema más hegemónicos y globalistas, ¿sí? Porque a final de cuentas recuerde que el marxismo era internacional, ¿sí? Petro no es marxista bajo ninguna circunstancia, o sea, el tipo no tiene nada que ver con esa visión, pero es un heredero de ese sistema. Claro. ¿sí? Y el tipo acoge, está en su ADN. Está, sí, claro, porque él vivió, defendió y lo sigue haciendo a su forma, pero no, él no es comunista. Por eso a mí me gusta, a mí me genera mucha gracia la derecha colombiana, porque la derecha colombiana es miope. O sea, hay que criticar. Pero identifica mal. Pero identifique, exacto, no identifique mal, identifique bien. ¿sí? Sí. Entonces, Petro lo que va a hacer es como llevar al culmine de la catástrofe y el decaimiento de esta sociedad. Al ¿sí? borde. Al borde.
Y el ingeniero Rodolfo Hernández, por el contrario, tampoco es tan diferente. Él es un demócrata liberal, defiende las mismas tesis, ¿sí? Sí. De pronto es un tipo mucho más empresarial, mucho más directivo, claro, y es claro. directivo. Entonces las decisiones... Y más de familia también. exacto, entonces las decisiones van a cambiar de alguna forma u otra. Un tipo que ya tiene empresa, es muy aterrizado a la realidad, sabe y dice, bueno, este es un sistema que hay que defenderlo, que no sé qué, y es aterrizado. El otro, por el contrario, pues obviamente es un utópico completamente, entonces lo que va a proponer es algo que en la historia ya se vivió y pues vamos a repetirlo. Eso lo sabemos todos nosotros. Correcto, Que lo hemos pero entendido. estos 8 millones de electores que tú, ¿dónde los identificas dentro de este Los tema social? los electores quieren algo. Por eso te acuerdas que al principio te dije que la sociedad colombiana está esperando algo. Sí. Lo que pasa es que la sociedad colombiana... Pero no sabe qué es el algo. Exacto, intenta buscar un referente. Entonces dice, bueno, yo veo que esta persona más o menos se acerca a lo que yo creo que es un cambio, entonces me voy por ahí, ¿sí? Pero no hay como una conducción para decirle... Pero ¿cómo puedes pensar que es un cambio? O sea, yo me pongo a pensar muchas veces dentro de la mamá, la abuela, hablando de la mujer, ¿no? Dentro de que es la matriz de familia. ¿Cómo puede pensar que es un cambio Gustavo Petro con su antecedente terrorista, secuestrador, y todo lo que sabemos de él? Entonces digo yo, ¿cómo puede pensar siquiera que ese gobierno en manos de él le cuide su hijo o su nieto una hora? O sea, yo no lo suelto en manos de un pedófilo o de estos que están impunes, ¿no? Sí. Y que están dentro de su gabela. Sí, que están ahí. Sí. Están ahí, no lo podemos... Ahora, con Rodolfo, ¿qué ves? Puede ser que digamos que sí están identificados, que tienen la misma agenda, sí, que tienen algunos diferenciales, pero el hombre ha dicho lo que muchos quieren de cambio, sí. La corrupción. Lo que pasa es que el cambio, digamos que me parece que es un término insustancial. O sea, correcto, no, es más transformación, transformar el Estado. Y es que el término cambio no, al final de cuentas no me dice nada. Cambio es una palabra de marketing. Sí, es una palabra que no me define el proceso. Entonces, bueno, pero en política el marketing funciona así, hay que dar palabras sencillas para que entienda todo el mundo. Pero el problema es que ese concepto de cambio, como es insustancial, pues lastimosamente digamos que no especifica lo de fondo, lo que necesitamos. ¿Yo qué creo? Así hablando desde mi punto de vista y de visión, es que ambos son populistas, ¿sí? En la estructura vieja, el sistema viejo de que hayan técnicos gobernando, tipos que saben de las cosas, ya se culminó ese proceso. Ahora entramos a uno nuevo, ¿sí? Populismo. Yo hablo del populismo, no, la gente lo mira en un sentido negativo. Yo lo miro en el sentido correcto que es, porque es que la democracia en sí misma es populista. Es populista, claro. Porque claro. usted, para conquistar unas mayorías, usted tiene que hacer show, ¿verdad? Claro. Esto no, usted no va a ganar. Hay que salir al ruedo. Usted no va a ganar una presidencia a punta de no, lo que piensa fulano, lo que no, hermano. Aquí es el que haga más show. Entonces, es populista, ambos son populistas. Lo que pasa es que la manera en que van a implementar un sistema de gobierno, la forma, va a ser, ahí sí va a cambiar los procesos, ¿sí? De alguna forma u otra. ¿Yo qué creo? Esto es transitorio. O sea, son 4 años que tenemos una de las opciones, que Rodolfo Hernández yo creo que va a ganar. Y que haga un buen ejercicio. Va a ser un buen ejercicio, va a ser un ejercicio donde la gente dirá, bueno, llegó alguien, un outsider, un tipo loco, diferente. Y no va a tener la presión que tuvo este gobierno de 4 años, claro, de una oposición destructora. Sí, de acuerdo. Porque es que es el agotamiento de un modelo viejo. ¿Sí me entienden? Cada vez que en la historia se le pone un régimen por otro, ¿sí? El régimen nuevo asume la posición del antiguo, ¿sí? Entonces por eso es que usted ve un Petro hoy asumiendo la posición del nuevo establecimiento, porque él es el nuevo establecimiento ahora, porque él cogió todo el establecimiento y lo metió con él. Lo que pasa es que le falta coger la otra mitad, ¿sí? Pero si usted mira cuando hablaron en el Hotel Tequendama, cual político común y corriente, ¿sí? Con su sistema y su forma, el tipo decía, no hay que buscar de pronto, su discurso. Sí, el tipo dice, no, hay que tener cuidado con elecciones que lleven al abismo,
a la caída. Yo decía, Sí, claro. o sea, ahora cambió el discurso. porque ahora el tipo es parte del nuevo régimen. Él está Sí. deponiendo el sistema anterior. Y es que también se le quitó el opositor al cual podía machacar. Entonces se convierte en lo que tanto quiso, ¿cómo se dice? Se convirtió en el mal que quiso combatir. Le salió el tiro por la culata. Normalmente pasa con las personas que no tienen un proyecto definido. Eso siempre va a pasar. Cuando no hay proyectos definidos pasan este tipo de Y cosas. es que ahí viene también, él importó mucho Sí, claro. filosofía para poder desarrollar ese cambio que propone y esa frase de que nos quiere mucho a los colombianos y nos va a cambiar la vida, ¿sí? Pero está rodeado de gente que ha cambiado la vida para peor. Claro, el tipo es como un Robespierre en la Revolución Francesa, prometió, voy a hacer, a degenerar y ya después Sí. esto se va a ir al colapso. Y lo digo con hechos reales, tengo varios videos montados, por ejemplo tengo uno del tema pensional, donde especifico, por ejemplo, esa reforma que él propone que es una locura. Sí, sí. Ya se vivió, en Argentina se vivió la experiencia, o sea, yo no entiendo es por qué revivir lo que ya se vivió, o sea... Pues porque es el mismo sistema. Sí, entonces lo que propone la catástrofe, y eso lo tenemos claro, pues la mayoría que hemos Que son trabajado... palabras pues, que no se usan. Nadie habla de catástrofe, fíjate. No, porque casi nadie le gusta usar el término. Pero debería usarse. Sí, en principio sí, pero digamos de pronto una forma más sustancial, no como el concepto de cambio, ¿no? Que se vuelven términos utilizables. ¿Cuál sería la palabra tuya de catástrofe? Para mí la catástrofe es repetir lo mismo que ya se vivió en la historia. Eso Recaer es en el mismo error. En el mismo. Eso es una catástrofe. Ya eso nos están llevando. A eso nos está llevando el proceso actualmente, ¿sí? Entonces yo le digo a los colombianos, a los amigos, les digo, mire, Rodolfo Hernández va a ser un outsider, es un populista, claro que lo es, toma sus decisiones de una manera inmediata como empresario, pero pues también Claro que tiene a los la pies... esposa detrás, ¿no? Sí, claro, y obviamente con los pies en la tierra, Sí, muy aterrizado. y la vicepresidenta pues tiene una También habilidad muy espectacular profesional, para mí, muy profesional. lo personal. Que le frena mucho el contraste. Sí, porque son como dos Exacto, caras, son sí. dos caras, entonces por Sí. lo menos espero Y que es muy ella sea provida, ella es muy provida. ¿no? provida, y que creen los valores tradicionales. Sí, porque es de supremos, familia, ¿no? piensa en la educación, porque viene Viene de ese la sector, educación. es que es Entonces digamos académica, que ¿no? esa es la parte que yo digo, bueno, pues digamos... Pero no alcanza a transformar ese No. proceso educativo, no lo alcanza a transformar. posiblemente O puede abrir una brecha para que suceda. Posiblemente puede abrir la posibilidad, pero se requeriría pensar qué va a pasar después de estos 4 años que se vienen, ¿sí? ¿Qué irá a suceder? Como no tenemos líderes, Ujú, ahí viene ese vacío. exacto. O sea, después de estos 4 años, ¿qué? Yo creo que va a pasar lo siguiente, como Petro... No, ella dijo que se devolvía para el monte. Pero no creo. Petro ha aprendido la historia, Petro sabe, la tiene clara, aprendió de sus errores. Es que ¿Tú él no, crees? él no es nuevo político. No, lleva 30 años. Exacto. Él no es la primera vez que se lanza, esta es la tercera. Sí. ¿Sí? Y el tipo es estudiado, conoce la historia. Entonces el man aprendió de que si él no se alía con todo el mundo, nunca va a llegar. Él quiere algo que se llama poder por poder. Ambición, ¿sí? codicia. Ambición, codicia por ambición. Sí. No es el tipo de ambición por transformar. Por servir, no es por servir. Exacto. Ujú. Entonces, como es una ambición de poder por poder, lo que se está generando ahora, y yo creo, yo no sé, yo voy a lanzar una hipótesis, Rodrigo. Dale. Yo no sé a quién me puede Conversando en blanco y negro. sacrificar, pero yo Hágale. tengo una hipótesis. Sí. Yo pienso que Petro, como eventualmente va a perder, porque como es el discurso de él y toda su trayectoria, como que genera mucha resistencia, ¿sí? Resentimiento, ¿no? Sí, entonces yo creo que el tipo va a terminar metido dentro del gobierno de Rodolfo Hernández, ¿sí? Con el discurso de la unidad, construyamos... La está proponiendo. Sí, pues ya lo está haciendo. Ya O lo sea, está el proponiendo. tipo se lo aseguro que puede estar llegando allá, Igual va a aterrizando. quedar de senador. Igual va a quedar o se mete dentro del gobierno de Rodolfo Hernández y trabajará y hará su labor y preparará su camino para 2026. ¿Tú crees? Claro, hermano, el poder por poder, la ambición, hermano, No gana. termina, ¿no? Nunca termina, por eso es que usted ve, si usted mira la trayectoria de Petro, o sea, es que es curioso, hermano, como un tipo que era revolucionario termina después aliándose con Juan Manuel Santos, que es la crítica que le hace Robledo, el senador Robledo a él, Muy fuerte. muy fuerte Pero muy y real. irreal. Muy Eh, real. Pero es la misma que le hace Carlos Alonso Lucio también. Efectivamente, o sea, Sí. un tipo que viene esa trayectoria, termina aliado con el establecimiento, apoya el establecimiento,
y recoge a todos los políticos del establecimiento. Pero es ¿sí? que también nos tocaría hablar de Juan Manuel Santos y saber que Santiago es Santiago. Ah, sí, claro, obvio. O sea, es que Eso no es gratis, esa fusión ahí. por eso vienen de una esencia misma, porque defienden el mismo sistema. Y ahí está Enrique Santos y están todos ellos, o sea, Oscar Naranjo. Todo o sea, eso. entonces ahí hay una mano Entonces grande. el tipo quiere poder por poder y lo va a perseguir y lo seguirá persiguiendo. Esa es mi hipótesis de que puede que me equivoque, puede que no, pero yo pienso que el tipo va a terminar ya metido para asegurar el 2026. En un ministerio. Posiblemente. O en algún lado, no sé. En algún lado pero, se mete, pero que se mete, claro, mete, porque o buscará de nuevo la alcaldía de Bogotá. Por ahí dijeron, ¿no? Por ahí dijeron que va a buscarla. Entonces, De nuevo, o sea, la dejó destruida a ver si la desbarata más. Porque en su discurso del domingo, él dijo que afortunadamente 1.700.000 personas habían reconocido su éxito como alcalde. sí, exacto. O sea, de alguna forma se va a meter Sí. y se quiere meter. ¿Cómo ves tú, ya para esto, cómo ves llamémoslo así, que sale de un momento a otro dentro de la política a Enrique Gómez? Ah, bueno, pues Enrique Gómez, gran personaje, amigo personal de nosotros. Estadista. Es un estadista, un tipo serio, muy aterrizado. Siempre los Gómez han tenido ese talante, de alguna forma u Sí. otra, es un tema más familiar. Académico, Exacto. Entonces, conocedor. conoce todo y ha estado, digamos, detrás del proceso judicial del magnicidio, ¿no? Del Sí. gran Álvaro Gómez Hurtado, que fue el último nacionalista, conservador y el tipo que quizás sabía de todos Correcto. estos temas. Sí. Ha estado detrás de ese proceso y de cómo, digamos, ha evidenciado cómo el régimen, que él llamaba a Álvaro Gómez el régimen, sigue ahí, sigue latente, Sí. sigue permanente. Y Enrique Gómez, pues digamos que llega e irrumpe en el escenario, tendrá un trabajo muy grande que hacer de aquí para arriba, si se piensa orientar políticamente. Y Yo creo que sí. sería lo ideal Sí. porque sería otra visión, sería otro respiro. Porque él generó algo que no habían generado otros políticos en muchos años, William, que fue el factor confianza. Sí, exacto. ¿Será que no lo vieron como político? No, lo que pasa es que como todo proceso toma tiempo. Sí, claro. Usted no monta una empresa y es exitoso ni siquiera a los 5 años. Bueno, tiene que tomarle un tiempo. EPA Colombia a los 6 meses era exitoso. Ah, bueno, pero ya tocará preguntarle cómo es el teje y maneje, ¿no? Pero en el caso político hay que hacerse una figura. No, es un crecimiento. Exacto. Sí, Entonces, con un buen equipo. Un buen Que equipo. Carlos Cuartas le hizo un muy buen coequipero ahí, un empresario. Y buenos aliados. Se necesitan Claro. buenos aliados Sí. y tener un proyecto. Yo lo veo a él dentro de un marco político a futuro no muy a largo plazo, en donde está haciendo algunas alianzas, o no, llamémosle adhesiones, más bien que alianzas. Y yo creo que junto con un movimiento en el cual tú participaste, que es M1, se van a buscar posiciones en consejos, alcaldías, gobernaciones en estos próximos 2 años para ir fomentando esa actitud nacionalista, ¿no? Sí, y es la parte que yo quisiera, sería el sueño. ¿Cuál es el sueño que yo pienso? A ver. Después de la hipótesis sexual. Sí, exacto. Si, digámoslo así, la derecha quiere tener una participación alejada del sistema actual, ¿sí? O sea, salirse del esquema de la derecha liberal, que es del sistema que Sí. llevábamos 200 años, Sí. tiene que proyectarse y no repetir lo mismo que ha pasado en la historia, ¿sí? Y ese es como el comentario que yo hago, ¿sí? Porque es que de nada me sirve a mí si yo critico un modelo como por ejemplo el uribismo, ¿sí? ¿El uribismo qué es? El uribismo es la derecha liberal, ¿cierto? Sí. Es una derecha, claro, pero pues defiende sí. algunos elementos, pero es liberal, es una derecha liberal Correcto. del mismo sistema, ¿sí? Y en algunos lados se confunde con socialista, ¿no? Sí, claro, pues algunos temas ya, Sí. ya muy propios en cuanto a la política social del Estado, pero si realmente Salvación Nacional, Enrique Gómez quiere hacer un propio proceso que valga la pena, es no repetir lo mismo, ¿sí? La misma tendencia de la derecha liberal, sino debe asumir de pronto una derecha verdaderamente nacionalista, ¿sí? Propia de un proyecto Sí. como país, nación. Tú ves
¿tú ves que Singapur puede ser un proyecto nacionalista o lo ves como una dictadura? Singapur fue un proyecto nacionalista, claro. Sí. Claro, es que lo que pasa es que... ¿Por qué lo ven como dictadura algunos Lo que estadistas? pasa es que esto depende mucho de cómo usted ve el mundo y cómo se lo han enseñado, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron que las dictaduras es lo más horrendo y lo que puede pasar, pero han habido en la historia dictaduras que funcionan. Sí, ¿Sí? porque yo hablaba el otro día con amigos que tenemos en distintos países y algunos de ellos, hablando de Bukele, me dijeron pues que Bukele es dictador. Y dije, Sí, lo es. "Pues, claro, puso su norma, pero le funcionó. Pero está funcionando. Y Mire, metió a todos los pandilleros, o sea, le quitó un problema a la los nación. ordenó, ¿sí? Sí, claro. Es O que sea, si eso es el dictador, no es un buen lo dictador. que pasa es que el dictador viene, el término dictador viene cuando El que regula. el antiguo imperio romano No, es que hay sucedía. papá dictadores, ¿no? Sí, claro. El que no deja salir a la hija O a la sea, fiesta a los 15 es una es un forma, dictador. sí, organizativa. Entonces, en la historia el dictador era en el antiguo imperio romano, antes de que fuera imperio y era república, sucede que había un grupo de senadores que Ujú. convocaban a una persona, en su mayoría era un militar en Sí. ese momento, y le daban el poder. Y era, ese era un dictador, ¿sí? Un Sí, poder, y ahí pues después genera el Era imperio. totalitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lee Kuan Yew, que es el dirigente de Singapur, que duró cerca de unos 40 años, transformó completamente esa sociedad, la pasó de un sistema decadente, una No, pobreza peor que extrema, nosotros. mucho Peor peor. que nosotros. Y hoy es una sociedad que funciona. No, es la perla asiática, ¿no? Sí, o sea, hoy funciona. Entonces, Sí. No podemos copiar modelos de ese Singapur. claro, y podríamos analizar otras estrategias, por ejemplo, Corea del Sur. A mí me encanta ver cómo Corea del Sur Corea del Sur, y varios Finlandia. economistas han analizado que la forma en que ellos crecieron fue de un sistema modelo corporativista, Ujú. muy nacionalista, que es que cojo a los chiquitos, los corporativos, ¿sí? Los agremio y hágale, echemos para adelante. El mismo Estados Unidos, es que eso es lo que yo digo de la diatriba que utilizan las potencias. Todos hablan, no, derecha liberal, libre no sé qué, libre mercado para Sí. allí, libre mercado para acá, pero es que ellos mismos en su aplicación de conductas no lo hacen. Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos con el tema de las granjas, por ejemplo, ¿sí? O la agricultura. Sí. ¿Qué hacen allá? Agremiaron a los agricultores y el mismo Estado va y le compra. O sea, Claro. le compra la producción previamente. El granjero puede tener una catástrofe y ya está aseguradito comprada. porque ya se la compró. Sí. Eso no tiene nada en un sistema liberal. Pero Estados Unidos nos vendió esa visión, ¿sí? Sí. Es una visión de intervención de Estado corporativo, ¿sí? Pero no la copiamos. Pues es que como aquí se copia todo lo que no se debe copiar. Claro. Sí. Pero bueno, William, ya vamos llegando casi al final de este ameno programa. Esta es tu casa. Creo que quedaron muchos temas por ahí, muchos temas. Sí. Vas a volver muy seguido. Yo sé que muy seguido. La próxima vez te doy un whisky Perfecto, y calentamos más motores. me parece. ¿Cómo podríamos terminar este gran programa? No, normalmente dicen un mensaje. No, yo no soy de mensajes, sino de cómo abrimos un panorama de una oportunidad y de una visión objetiva y optimista. Hablábamos de catástrofe, ¿no? Sí. Hablábamos de catástrofe y definíamos la catástrofe como la repetición De errores. de errores, ¿cierto? Entonces, sigamos viviendo esta repetición de errores que estamos en este momento, estamos en eso, o sea, Sí. no lo neguemos, no nos pongamos aquí idealistas, No, seamos realistas. seamos realistas. Estamos viendo una catástrofe en el sentido de repetición de errores, pero aún hay tiempo. Y este es el mensaje que yo quiero dejar, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que Colombia gire a un proceso autóctono de identidad nacional, ¿sí? Y diga, mi lugar es este y desde aquí voy a arrancar a construir, ¿sí? Todavía hay tiempo. Ese tiempo que dices, y para terminar, se lo envías a los 8 millones que se identificaron con Gustavo Petro o a los 6 millones que le faltan a Rodolfo Hernández. Yo se lo envío a los 50 millones de colombianos, Perfecto. por una sencilla razón. Decía Un solo país. Un gran autor que usted no puede dividir al mundo entre derecha e izquierda porque nosotros tenemos ambos elementos en nuestra sangre.
¿sí? Nosotros cuando una situación se va contra los derechos de uno sale y marcha ordenadamente, claro, como nos pasó dentro del mundo del comercio, pero lo hicimos, se hizo una marcha. Una manifestación productiva. Cuando nos toca asumir posiciones tradicionales, pues las asumimos, o sea, nosotros tenemos ambas posiciones, no podemos dividir a la sociedad, porque es que si sigo dividiendo a la sociedad no la unifico ni la proyecto, ¿sí? Entonces el mensaje es para los 50 millones de colombianos, pensemos un proyecto nacional, propio, autóctono, y encaminémonos hacia ese objetivo para asegurar no nuestra existencia, no, la de nuestros hijos, las generaciones nuestros venideras, nietos y bisnietos y tataranietos. Correcto. Porque ¿cuál es el país? Decía un autor, Jaime Garzón decía que ¿cuál es el país que usted le quiere dejar a sus hijos? Esa es la pregunta original que uno tiene que hacerse, ¿sí? Claro. Entonces, si en vez de estar pensando ahorita, cómo me acomodo, ¿sí? Cómo estos 4 años, cómo van a ser y no sé qué, ¿por qué no pensamos una política generacional? Una política de tiempo, de años, Sí. de proyectos. En un modelo apropiado. En un modelo que sea funcional y que Sí. por lo menos le otorgue la recuperación o la restauración moral que le hace falta a Colombia. Total. Así, amigos, vamos terminando nuestro programa del día de hoy, conversando en blanco y negro. En esta gran conversación con William, un muchacho joven de una generación que suma a Colombia, y ya lo escucharon. Dejemos el odio, dejemos el resentimiento. Esas son causales de un rencor que no necesitamos en este momento. Colombia necesita construir y no destruir. Gracias, amigos, gracias a nuestro equipo de producción, y suscríbase al canal y síganos a través de las redes sociales en las cuales se retransmite este programa. Hasta un próximo Conversando en Blanco y Negro. Muchas gracias, William. Perfecto, un gusto. Hasta luego.